Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana en Parlamento Abierto hablaremos de la aprobación del dictamen de la Guardia Nacional, de la visita del rector de la UNAM a este recinto legislativo y de las audiencias públicas sobre la reforma laboral que se realizaron aquí. En nuestra sección de Parlamento Abierto hablaremos con algunos de los participantes de estas audiencias. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. El martes 26, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó sin cambios y por unanimidad la minuta que crea la Guardia Nacional. Este punto de acuerdo se ratificó ante el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del jueves 28. Corresponde ahora a los congresos locales discutir y, en su caso, aprobar este dictamen. Posteriormente, el Congreso de la Unión expediría la ley correspondiente bajo la cual habrá de regirse la futura Guardia Nacional. El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución Política. El pasado 16 de enero, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen original por mayoría calificada y lo envió al Senado de la República, donde se sujetó a diversas modificaciones, finalmente aprobadas el pasado 21 de febrero. Le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios aquí representados, con 27 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, de vuelta para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. El jueves 28 de febrero, primero en conferencia ante medios por parte de la Junta de Coordinación Política y posteriormente ante el Pleno, se ratificó la aprobación en sus términos de la minuta de vuelta por el Senado, que garantiza el mando civil de la Guardia Nacional, punto en el que más hicieron hincapié los organismos defensores de los derechos humanos. Escuchemos a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios. Hoy, juntos haremos historia, no es de tres. Hoy estamos haciendo historia gracias al consenso, gracias a la participación de la sociedad y gracias al trabajo legislativo en cada uno de nuestros cuerpos. Hay necesidad de que de algunas iniciativas, de algunas leyes, hagamos lo que estamos haciendo ahora, que son reclamos sociales. Para nadie es desconocido que los mexicanos, el principal problema que reclaman es la inseguridad, incluso antes que el trabajo, porque primero está la vida. El presidente propuso, pero el Congreso dispuso. Número 3, es sano para la República los equilibrios. La Guardia Nacional que hoy se aprueba no es el 100% de lo que quería el presidente, pero sí es el 100% de lo que queremos todos los mexicanos. Por supuesto que no es suficiente, es un enorme paso inicial. Es un paso donde se le da el diseño al presidente de México que quiso, por lo menos en la práctica. Las y los mexicanos quieren respuestas, soluciones, y nos toca a nosotros dar la parte que nos corresponde y hacerlo lo mejor posible. Y con responsabilidad, porque en un tema de esta envergadura no hay forma de aislarse ni de actuar con mezquindad. No obviamos señalar que felizmente para México el ejercicio de Parlamento Abierto y la necesidad de consensos entre los diversos grupos parlamentarios senatoriales logró plasmar el sentir de las mexicanas y los mexicanos. Y así como Acción Nacional le dijo al presidente de la República, así no, hoy le podemos decir, así sí, porque se han hecho cambios en donde la sociedad civil y muchas personas han podido actuar. La construcción de instituciones con el consenso político
para enfrentar los grandes problemas nacionales es el mejor de los síntomas de nuestra democracia en la cuarta transformación. El apoyo político unánime es el arma de más alto poder del que estamos dotando a la Guardia Nacional, porque es el poder que viene del pueblo y representa al pueblo. Ahora toca a los congresos locales discutir y, en su caso, aprobar el dictamen para que el Congreso de la Unión, previa discusión de las leyes secundarias y dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, expida la ley de la Guardia Nacional, así como las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales. También el martes 26 se firmó el convenio de colaboración entre la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el rector de la UNAM, Enrique Graue, señalaron que las relaciones entre ambas instituciones han sido históricamente buenas y que los convenios firmados se hacen con la convicción de servir al país. El pasado 26 de febrero se llevó a cabo la firma de renovación del Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Convenio Específico de Colaboración entre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con dicha casa de estudios. El acto tuvo lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro y lo encabezaron el presidente de la mesa directiva de la Cámara, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, y el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers. Diputados se llega de alegría y de genuina esperanza a recibir al ciudadano rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, brevemente, bueno, es muy popular, es el 29, ¿no? Es el 12, la cierra la Facultad de Derecho, etc. Pero desde 45 de la ley orgánica, las relaciones han sido estupendas y de una compenetración. Porque la universidad ha ido ocupando en la sociedad su rango de institución nacional. No sé si estoy diciendo un trabalenguas. Una cosa reconocida institucionalmente y otra que sea reconocida por la sociedad. Y no se lo debemos al equipo de los Pumas, por cierto. Contribuyen a veces y a veces no. Pero ahí vamos, ¿no? Entonces, necesitamos más universidad en el Parlamento y más acceso a los debates políticos de modo sistemático y con mayor detalle de las universidades. El diputado presidente agradeció la presencia del rector en este recinto legislativo, a la par de subrayar que nada es más grato para los legisladores que seguir trabajando juntos. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, afirmó que la preservación constitucional de la autonomía universitaria es crucial para responder de manera indefectible a la nación y a la sociedad. Porque son ya muchos años de consolidación del concepto de autonomía desde que el Estado y los legisladores reconocieron en las universidades la importancia de la autonomía, la importancia que ésta tiene para poder transformar a la sociedad, para investigar y poder modificar la verdad y formar conciencias libres y en libertad. La Universidad Nacional firma en estos convenios con la convicción de que al hacerlo contribuimos a nuestros fines sustantivos que no son otros que los de servir a México. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradezco al presidente de la mesa directiva, al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Público y a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados la oportunidad de esta importante colaboración. Y terminaré, como siempre acostumbramos, que por nuestra raza hable ese espíritu. Muchas gracias. En el acto estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Vaca, del Partido Acción Nacional,
el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar, de Morena, los secretarios generales de la Cámara de Diputados y de la UNAM, Graciela Báez Ricardes y Leonardo Lomelí Vanegas, respectivamente, así como la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mónica González Contró, y directores de distintas facultades. Volvemos en un momento. Esta semana se realizaron las audiencias públicas sobre la reforma en materia de justicia laboral, desarrolladas en Parlamento Abierto, lo cual es una práctica en la actual legislatura. Veamos en qué consiste esta reforma y escuchemos a los sectores involucrados en ella. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, en el marco de Parlamento Abierto, convocó a las audiencias públicas en materia de justicia laboral, las cuales se realizaron esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El propósito de estas audiencias públicas es el de enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados y que la ciudadanía conozca las diversas opiniones respecto a la iniciativa de reformas en materia de justicia laboral presentada por los legisladores. La iniciativa persigue adecuar la Ley Federal del Trabajo a la reforma constitucional de febrero de 2017 y al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, así como al del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y al Tratado Comercial celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC por sus siglas. Esta semana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se llevaron a cabo las audiencias públicas en materia de justicia laboral, las cuales fueron convocadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. A esta apertura de las audiencias públicas en materia de reforma laboral. Es esta ya una de las características de esta legislatura. Los temas más relevantes, los temas más importantes se abren a la sociedad. Invitamos a los actores más relevantes, a las autoridades, a los expertos, académicos y demás participantes para escuchar su voz, que nos ayuden a formar opinión en cuanto a los dictámenes que elaboramos en esta Cámara de Diputados. Estas se desarrollaron en el marco de Parlamento Abierto, como ha sido una constante de la actual legislatura, y en ellas tomaron parte representantes de los poderes ejecutivo y judicial, tribunales laborales, colegios y barras de abogados, académicos, así como organismos y colectivos de la sociedad civil y público en general. Sin duda, creo que esta iniciativa que se habrá de discutir aquí en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores tiene una relevancia sin límites, es decir, es yo creo que la reforma más importante en materia laboral de los últimos tiempos, por muchas razones. La primera es una deuda pendiente, lo de transitar de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales, no solo porque hay que garantizar imparcialidad en la justicia laboral, sino también porque se requería ya procedimientos más ágiles, más expeditos, orales, en presencia del juez, modernos, que permitan agilizar los actuales juicios que duran, pues ya conocen ustedes, muchísimo tiempo, años en resolverse. El Poder Judicial de la Federación es pieza fundamental en estas reformas y reconoce el esfuerzo institucional del Congreso de la Unión para la discusión de las diversas iniciativas presentadas para regular la trascendental reforma constitucional. Este Parlamento abierto es, sin duda, el espacio ideal para escuchar las voces y encontrar las mejores fórmulas a todas esas dudas a las que se acaba de referir la secretaria del Trabajo y que procuren conducir a una reforma que materialice los fines de este importante cambio.
La reforma al artículo 123 constitucional, que ahora va a otorgar competencia para conocer de los conflictos de trabajo a los tribunales laborales, representa el punto y cambio más significativo en la historia del derecho procesal laboral. Desde la creación de las juntas de conciliación y arbitraje en 1917, esta es la reforma. En estas audiencias públicas se abordó el esquema de transición de las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local, así como el impacto presupuestal de la implementación de la reforma laboral. Voces participantes en las audiencias señalaron que para que esta reforma camine, debe ir aparejada con presupuesto, para poder capacitar a todo el personal que impartirá esta justicia laboral. Sobre todo los ejes temáticos que son torales, son fundamentales: el voto secreto y democracia sindical, la transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos y la contratación colectiva. Es importante hacer referencia que estos ejes temáticos también ya nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado. Y por ello, ante todo, hacemos un llamado respetuoso a esta honorable Cámara de Diputados y a esta honorable comisión, para que una vez aprobadas las reformas laborales, no se afecte, no se transgreda el marco constitucional, porque si no, esto nos llevaría a una oleada de amparos por la violación a la Carta Magna. Tenemos que ser congruentes con lo que se apruebe y con nuestra propia Constitución. El estatuto nos da la libertad para poder ser libre, voto y secreto. ¿Dónde está la libertad sindical si no nos permiten actuar? ¿Dónde está la rendición de cuentas que ya viene en nuestro estatuto? ¿Dónde está la libertad sindical que nos permite que tenemos que rendir cuentas? ¿A quién? A nuestros representados. Pero nada más. Esa representación se hace a través de las asambleas. Y una vez que se hace la asamblea y que está establecido en cada convenio, no tenemos por qué estar manejando otra rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas ya la tenemos desde toda la vida. Lo que se debe de regular es las titularidades de contrato donde hay golpeadores, donde se busca la situación a través de las juntas, en donde se permite todo tipo de chanchullos para los efectos de que esas titularidades no se lleven a efecto. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, adelantó que marzo será la meta para dictaminar esta reforma. En nuestra sección de Parlamento Abierto escucharemos a dos personajes emblemáticos del sindicalismo en México y que formaron parte de las audiencias públicas sobre la reforma laboral. Hola, ¿qué tal? El Parlamento Abierto se ha convertido en una característica en esta 64ª legislatura. Los temas más importantes han tenido la atención de los principales actores políticos aquí en la Cámara de Diputados en temas como Guardia Nacional, como prisión preventiva oficiosa o como la educación. La reforma laboral con justicia es otro de los temas también que se han abordado en el Parlamento Abierto mediante audiencias públicas aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a continuación a dos de los líderes sindicales en nuestro país hablar sobre este ejercicio que se ha desarrollado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, a mí me parece que ese es un cambio importante que hoy estamos viendo y viviendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sé que la llegada de este nuevo grupo parlamentario de Morena, del nuevo gobierno, van en la dirección de tener mayor apertura, mayor contacto con los mexicanos y las mexicanas. Desde luego escuchar sus opiniones y sus quejas. Ojalá también se traduzca en tomar en cuenta para las decisiones que se toman, pero desde luego es un ejercicio que me parece valioso y que hay que impulsarlo y promover. Me parece que es bastante positivo y oportuno. Creo que todavía se puede hacer un poco más si esta Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara generara un ambiente de mayor diálogo, mayor tiempo de intercambio de posiciones
y defensa de las mismas propuestas que hay, porque aquí todo el mundo tenemos planteamientos, pero los externamos, los expresamos y ahí nos quedamos, sin entrar a un debate sobre la particularidad de cada uno de los planteamientos que tiene cada una de las organizaciones. Y respecto a los temas que se han abordado en estas audiencias públicas sobre la reforma laboral, escuchemos también a los líderes sindicales. Bueno, en la parte laboral, que es en este momento la que nosotros estamos abordando, dejar claro que la reforma laboral que se logró en el 2017 es la más avanzada de los últimos años, que se tiene para lograr su aplicación plena, elaborar la ley reglamentaria. Entonces es importante dejar claro que la ley reglamentaria tiene que estar alineada con la reforma constitucional, es decir, que se debe dejar a plenitud el ejercicio de la libertad sindical, el voto universal y secreto, que deben desaparecer las juntas de conciliación y crearse el órgano autónomo de conciliación, que debe dejar de ser controlado por el gobierno y por los empresarios el registro de los contratos colectivos. Es decir, la reforma secundaria, si no va alineada con la reforma constitucional, nulifica los efectos de la reforma constitucional. Entonces, creo que hay que vigilar que vaya en esa dirección. Ahora, está presentada una por el actual gobierno, pero nos parece que si bien va en esa dirección, está un poco limitada. Entonces estamos tratando de hacer notar que debe ampliarse los alcances de la reforma para que realmente no se siga postergando la justicia y la libertad para los trabajadores. Bueno, yo creo que puede aclararse mucho en el sentido de lo que queremos los trabajadores, las organizaciones sindicales. No queremos ser como consideradas las organizaciones como factores de desestabilización, sino queremos ser consideradas las organizaciones como factores del desarrollo, factores de la producción, factores de una real estabilidad laboral en el país, porque ese es nuestro papel como organizaciones sindicales. Los trabajadores somos la parte complementaria en un sistema productivo, el capital y la fuerza de trabajo. Y en esa parte es donde nosotros como trabajadores tenemos interés en aportar y en ser escuchados. Buscar los mecanismos de la no prolongación de los juicios que cancele esa largo peregrinar de los trabajadores que son despedidos injustificadamente y que solamente tienen hasta un año para cobrar los salarios caídos. Y si el juicio dura más, simplemente el que pierde es el trabajador. Y en la crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos hablará también de ese tema. Del trabajo se trata, término que nos es inculcado desde la niñez como virtud, como gran esfuerzo, como gran empeño, como destino. Presidente mexicano hubo que llevó a acuñar la frase México al trabajo fecundo y creador. Fue don Adolfo Ruiz Cortines quien gobernó esta nación entre los años 1952 y 1958 del siglo pasado. Y al aludir al término trabajo, a todo lo que implica esfuerzo, vigor, entrega, empeño, tosudez, gran constancia, que todo eso acarrea el trabajo y sus beneficios para una vida mejor, para una vida con bienestar. Todo eso se involucra en el trabajo y nos lleva a pensar también desde los primeros años de nuestra educación. En las grandes gestas nos hablaban de los mártires de Chicago, nos hablaban de las celebraciones del día 1 de mayo, que muchos años atrás eran grandes desfiles en la Ciudad de México y que encabezaba el propio presidente de la República junto a los poderosos líderes obreros de la época. ¿Quién no se iba a conmover con los mártires de Cananea, por ejemplo? ¿Cómo no se iba uno a emocionar
con los movimientos de Nueva Rosita, Coahuila, los que hizo Otón Salazar, el gran líder magisterial del movimiento revolucionario del magisterio, el ejemplo de Demetrio Vallejo, tan empeñoso él en el gremio ferrocarrilero, trabajadores que dieron en verdad su empeño para unificar a gremios, para atraer a sus iguales y elevar el rango de vida, la calidad y el reconocimiento social al trabajo, que no se vea como algo fútil y algo intrascendente. Bien, hoy, en el año 2019, aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se prepara un examen, una gran reforma laboral. Se reexamina la situación de los obreros, de estos hombres que están detrás de un banco, detrás de una máquina, en un andamio, están en los grandes talleres, en las grandes fundiciones, los metalúrgicos, los mineros, que en los socavones, en las entrañas de la tierra, extraen sus riquezas para el bienestar de todos, o por lo menos así se pretende. Frente a las poderosas centrales que ya tienen hasta más de 80 años, surge ahora una nueva. Se dice que la encabeza un legislador, un norteño, regiomontano, nuevo leonés, Napoleón Gómez Urrutia, una central internacional de los trabajadores. Como sea, el trabajo debe ser honrado y debe ser reconocido y bien retribuido. Tal es la aspiración de todo movimiento de los obreros, sus derechos, el bienestar de sus familias y que repercuta en lo mejor de la nación. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de la emisión de esta semana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional